Hablar de las etapas de la vida del ser humano y acá vemos un hombre y una mujer desde la primera etapa hasta la última. Bueno, de la segunda etapa hasta la última. Vamos a ver. Las etapas del desarrollo humano pues son una serie de cambios que se van teniendo en diversos aspectos, tanto en lo biológico, lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo social, etc. Dentro del desarrollo de los seres humanos existen varias etapas. Aquí vamos a tratar al menos 8, que acá aparecen solo 7, pero lo que pasa es que en la adolescencia la vamos a dividir en dos, nosotros en nuestro estudio personal, y luego de eso pues vamos a estudiar de manera individual. Veamos, las etapas que acá tenemos contempladas son 8, vamos a ir de manera individual. La primera es la prenatal, esta va de 0 a 9 meses. Acá esta imagen tiene un error, dice de 2 a 10 meses ahí, pero no, es de 2 a 10 semanas nada más. La etapa ovular está de 0 a 2 semanas, es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Luego está la etapa embrionaria, que esto va de 2 a 10 semanas. Y finalmente está de la semana 10 hasta el nacimiento, que es la etapa fetal. Entonces, la etapa prenatal dura alrededor de 9 meses. Pueden ser 7 en algunos individuos que no alcanzan a desarrollarse de manera completa, pero normalmente los seres humanos nacen a los 9 meses. Vamos a ver. Vamos a hablar de la infancia. La infancia va desde los 0, bueno, estas son edades aproximadas, de 0 a 5 años. Algunas características son la ausencia del desarrollo abdominal, es decir, todos los bebés hasta allí por los 5 años, todos tienen una pancita abultada, pues porque no se ha desarrollado lo que conocemos nosotros como el abdomen, ¿no? Luego está que tiene una postura erecta, es decir, todos los niños, niñas, entre 0 y 5 años, tienen una posición erecta, es decir, caminan siempre rectos. El aumento de la talla de 7 a 12 centímetros anuales, es decir, que entre los 0 y los 5 años, en promedio se va creciendo alrededor de 7 a 12 centímetros. También se aumenta de peso ahí quiero ver, 2 kilos, más o menos, eso hace allí como 4.5 libras en promedio que se aumenta de peso. Y pues el aumento de la masa encefálica, esta es la etapa de mayor desarrollo cerebral. De hecho, se cree que ahí por los 5 años ya el cerebro está completamente desarrollado, ¿no? Vamos a ver la otra etapa, que es la etapa de la niñez. Esta etapa de la niñez es una edad aproximada, repito, entre los 6 y los 10 años, por ejemplo. En esta etapa, los niños muestran cambios sociales y cambios emocionales. Y aparte de eso, razonamiento y aprendizaje. Por ejemplo, son más independientes de los padres, comienzan a pensar en su futuro. Aquí es donde dicen: cuando sea grande quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, etc. Entienden el lugar que ocupan en el mundo, ya se ven como personas en sí, prestan más atención a sus amistades y al trabajo en equipo, y desean ser queridos y aceptados por sus amigos, es decir, buscan una, un apoyo social, por así decirlo. En el razonamiento y el aprendizaje, pues desarrollan habilidades mentales, es decir, no les debería de costar desarrollar algunas operaciones matemáticas o de lengua, ¿no? Es decir, entre estas edades ellos aprenden a leer, a escribir y a desarrollar procedimientos lógicos matemáticos. Aprenden mejores formas de describir sus ideas y sentimientos a través de dibujos, a través de palabras, cantos, etc. Y se enfocan menos en sí mismos y se preocupan por los demás. Es por eso que
que los niños, o sea, no solo ven por sí mismos, sino que buscan ayudar a los demás, ¿no? Ahora, esta etapa, la etapa de la pubertad, no aparecía al inicio, pero yo la voy a agregar. En la etapa de la pubertad, la verdad es que esta etapa es bastante conflictiva de poder definir una edad, porque tanto en los hombres como en las mujeres las edades pueden ser variadas. Por ejemplo, en las mujeres una pubertad adelantada podría comenzar entre los 8 y los 9 años y una pubertad tardía podría llegar ahí por los 14 años. Mientras que en los varones una pubertad adelantada podría comenzar a los 10 años y una pubertad tardía podría llegar hasta incluso a los 16 años. Ahora, ¿qué es la pubertad? La pubertad es un paso entre la vida de niño hacia la vida de adulto. Es el cambio físico mayor que se va a ver en los cuerpos. Vamos a hablar de algunos cambios directos que se dan en los cuerpos de los niños y las niñas. Por ejemplo, en las niñas, niños y niñas, está la aparición del acné. El acné, pues, conocemos nosotros como espinillas, barros, etcétera, ¿no? Eso puede aparecer. Ahora, en los niños ya se habla del crecimiento del vello facial. O sea, ya en los niños ya se va viendo que van teniendo bigote, van teniendo barba, eso se le conoce como vello facial. Además, otro cambio en los niños es el cambio del timbre de voz. Es decir, se hace más grave la voz, ya no hablan como que fueran niños, ya ahora hablan como una voz más grave. Eso es un cambio que se da en la pubertad. Otro cambio en los varones se da como el ensanchamiento de los hombros, es decir, los hombros no son tan frágiles, sino que se ensanchan y se hacen, o sea, se hacen más grande, por así decirlo. Tanto en los niños como en las niñas se da el crecimiento del vello axilar, es decir, crecimiento de pelo, vello quiere decir pelo, en las axilas. En las niñas se da también el crecimiento de lo que nosotros conocemos como las mamas o senos. Se da el crecimiento de los senos porque si hablamos ya de reproducción, la criatura, el bebé, va a alimentarse a través de los senos de la madre, ¿no? Ahora, el olor corporal en ambos va cambiando y esto se debe al sudor. El sudor provoca un olor diferente en el cuerpo de los seres humanos. Entonces, a partir de ahí es que se va dando algo que se conoce como olor corporal. Es por eso que ya a esta edad ya debe comenzar a utilizar desodorante, por ejemplo, y lociones, en todo caso. Ahora, en las señoritas también se da algo que se conoce como el ensanchamiento de caderas, que la parte de la pelvis se hace más ancha. Esto con el fin de que su cuerpo se vaya preparando para cuando esté o tome la decisión de un embarazo y que su cuerpo lo pueda resistir. También en las niñas se da la aparición de la menstruación. La menstruación ocurre en ciertos periodos, en ciertos días en el mes. Luego está en ambos el crecimiento del vello púbico, que es el crecimiento de vello en la zona genital. Y el cambio en la forma corporal de los niños y las niñas. Y en los niños el crecimiento del pene y de los testículos, además del vello corporal. Vamos a ver la otra etapa. La otra etapa es ya la adolescencia. Esta adolescencia podría estar por ahí entre los 14 y los 16 años. No necesariamente entre esas edades, pero es son como edades promedio, ¿no? Ahora, los cambios socioemocionales que se dan en la adolescencia es la búsqueda de independencia, deseo de pasar más tiempo con sus compañeros, conflictos con los padres, mayor interés en relaciones románticas y cambios de humor dramáticos. Ustedes todavía quizás no llegan a estas edades,
pero pronto puede ser que ya vayan llegando por ahí. Vamos a ver, está la etapa de la juventud. Esto pudiera ser entre los 18 y los 25, aunque no hay una edad específica en años. Las características pues son mucho vigor, entusiasmo, actividad física, asimilación intelectual, orgánica, capacidad de adaptarse, tomar decisiones personales difíciles, y es una etapa que debería ser una etapa tranquila de cambios a nivel social. Ahora, incorporación ya a tener un trabajo, por ejemplo, una pareja estable o ya estudiar en la universidad, por ejemplo. Luego está la etapa de ser adultos. Esta etapa de ser adultos, pues legalmente, o sea, de acuerdo a las leyes, comienza a los 18 años, pero no se tiene, ¿no?, una edad específica de los tiempos en los que se pudiera llamar adulto a una persona. Acá le he colocado entre los 18 y los 55 años. Ya acá ya tiene su mayoría de edad, que es a los 18 años en nuestro país. Ya se tiene mayor independencia, busca una integración social, una estabilidad. A quienes que piensan en matrimonio, ya en ser padres, madres, pensar en la sexualidad, en la crisis existenciales, o sea, ya tener deudas, etcétera. Finalmente, vamos a hablar de la vejez. Esto podemos entenderlo quizás como de 55, 60. No hay una edad específica para determinar la vejez, aunque en las mujeres ya el código de trabajo, hablando de leyes, lo establece a los 55 años, y en los hombres a los 60. Acá se dan varios cambios fisiológicos, ya nuestras células están envejeciendo, hay cambios en la estructura de nuestro cuerpo, se pierde movimiento, la hidratación de la piel, ya la piel ya no es firme, sino que ya aparece arrugas, porque la piel se va deshidratando, los músculos se van haciendo más pequeños, dejan de contraerse. Y hay cambios ya en la salud, existen mayores posibilidades de padecer alguna enfermedad ya terminal. Y pues esas son las etapas de la vida de los seres humanos.